Buenas tardes, profesor. El día de hoy le voy a explicar en qué consiste el síndrome de Asperger. A modo de introducción, es importante destacar que el síndrome de Asperger no es lo mismo que el autismo, y una de sus diferencias es la adquisición del lenguaje. En el caso del síndrome de Asperger, se presenta un lenguaje más avanzado, incluso se utilizan palabras poco usuales. En cambio, en el autismo se ve afectado en gran medida el lenguaje. Destaco esto ya que muchas personas tienden a disfrazar el síndrome de Asperger con el autismo. Bien, ahora para comenzar, el síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo. Se considera una condición y no una enfermedad. Este síndrome se encuentra dentro del trastorno del espectro autista y afecta la interacción social, la comprensión del lenguaje verbal y no verbal, altera las expresiones emocionales y motoras. Las principales características que presentan los niños y niñas con Asperger son las siguientes. Como se puede ver aquí, falta de empatía y preocupación por el otro, dificultad para interpretar expresiones faciales, posturas y gestos, dificultad para comprender el lenguaje no literal, utilizan un tono de voz inusual o monótono, suelen apegarse a un objeto o tema específico, dificultad para realizar contacto visual, presentan una memoria extraordinaria, retardo en habilidades motoras básicas como por ejemplo escribir o recortar, suelen ser rutinarios e inflexibles, se les dificulta manejar sus emociones y a menudo realizan pataletas acompañadas de llanto excesivo. Con respecto a las causas y diagnóstico de este síndrome, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, el cual está ubicado en Estados Unidos, comenta que si bien a lo largo de los años se han realizado muchos estudios, aún no existe una causa específica que esté 100% comprobada, la cual diga que cierta cosa o anomalía provoque el síndrome de Asperger. Sin embargo, sí se cree que tiene incidencia algunas anormalidades cerebrales, la existencia de uno o más genes, los cuales provocan el síndrome de Asperger, lo cual también causa que este síndrome sea hereditario. Y por último, se habla del contexto, es decir, alguna vivencia, experiencia o situación que haya vivido o experimentado el niño o niña, lo cual desencadene este síndrome de Asperger. Por otro lado, el diagnóstico del síndrome de Asperger es un poco complejo, ya que existe un gran debate entre los profesionales que diagnostican el síndrome, debido a que las posturas sobre el síndrome de Asperger varían según el profesional. Por ejemplo, algunos dicen que el Asperger es lo mismo que el autismo y lo diagnostican como tal, es decir, solamente existe el autismo para ellos, no el Asperger. Hay otros que dicen que el síndrome de Asperger es diferente al autismo, por ende el diagnóstico se realiza por separado y se utilizan mecanismos únicos para diagnosticarlo. Sin embargo, en la actualidad se crea un nuevo término, el cual se le denomina TEA o trastorno del espectro autista, en el cual se encuentra el síndrome de Asperger, el autismo y otros trastornos, siendo el síndrome de Asperger el menos grave. En el año 2008, el Ministerio de Educación realiza una guía de apoyo con respecto a los trastornos del espectro autista, en donde se incluye el síndrome de Asperger. Dentro de esta guía aparecen una serie de indicadores los cuales ayudan al educador o a la educadora a detectar a aquellos niños y niñas que padezcan Asperger sin aún ser diagnosticados. Los primeros indicadores se ven reflejados entre los 18 y 36 meses, y entre ellos está el poco interés hacia otros niños,
No hace uso del juego simulado, por ejemplo, no sé, están jugando a las tacitas de té, a tomar el té, y este niño con Asperger no va a ser capaz de decir tú eres la mamá, yo soy el hijo, etc. Presentan juegos repetitivos, siempre juegan a lo mismo o con el mismo objeto. No utiliza el dedo índice para señalar, ya sea a un objeto o persona. Nota objetos con la intención de mostrarlos. Esto es muy común en los niños que cuando ven algo que les gusta o les llama la atención, se lo llevan a la educadora para mostrarlo. Los niños con Asperger no van a realizar esta acción. No querer compartir actividades, tienden a no mirar a los ojos y si lo hacen es por un muy corto periodo. Y por último, presentan movimientos raros como balanceos o poner los dedos en posiciones extrañas. Los balanceos los suelen hacer incluso estando sentados. Luego, de los 3 a los 5 años, está la baja respuesta a las llamadas. Por ejemplo, la educadora lo llama por su nombre para preguntarle algo o informarle algo y el niño con síndrome de Asperger no la va a tomar en cuenta, no le va a responder. Escasa atención a lo que hacen otras personas. Muy pocas veces o nunca se interesan en lo que está haciendo el otro, porque para ellos también es muy complejo entenderlos. También dificultad para entender mensajes verbales o no verbales, dificultades para soportar cambios dentro de la vida cotidiana y las alteraciones sensoriales. Acá se ve reflejado en molestias a ciertos olores, alimentos, sonidos muy fuertes, incluso etiquetas de la ropa. Para continuar, es importante mencionar que el síndrome de Asperger se considera una necesidad educativa especial, ya que esta condición genera un obstáculo para el aprendizaje de los niños y niñas. Por ende, necesita un apoyo adicional. Y también se considera de carácter permanente, ya que el niño o niña la tendrá siempre. Por ende, necesitará apoyo toda la vida escolar para lograr un aprendizaje integral. Por otro lado, también es importante conocer las leyes o decretos existentes en Chile con respecto a las necesidades educativas especiales, ya que estas benefician en gran medida a aquellos párvulos que presentan alguna necesidad educativa especial. En este caso, yo quiero destacar el Decreto Supremo número 815, el cual fue creado en 1990, y este va dirigido a aquellos estudiantes con discapacidad por graves alteraciones de la relación y comunicación, en donde está el síndrome del espectro autista. Y este decreto aprueba los planes y programas de estudio para personas con algún trastorno del espectro autista, disfasia severa o psicosis. También quise destacar el decreto número 83, el cual aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación básica. Por otro lado, también está el Decreto Supremo número 170, el cual fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiados de la subvención para educación especial. Y por último, está el Decreto Supremo número 332, el cual determina edades mínimas para el ingreso a la educación especial o diferencial, modalidad de educación en adultos y de adecuaciones de aceleración curricular. Ya mencionado todo lo anterior, quisiera compartir algunos aspectos que se deberían considerar a la hora de trabajar en el aula con niños o niñas que presenten el síndrome de Asperger. En primer lugar, es importante que el educador o educadora sea capaz de crear experiencias de aprendizajes en las cuales puedan participar sin problema él o los párvulos con Asperger. También es importante que él o la educadora logre congeniar con el niño o niña, que sea capaz de ponerse en su lugar, entenderlo, seguirle el ritmo y adaptarse a sus capacidades. Ahora bien, a la hora de detectar el síndrome en algún párvulo, es importante
que esté lo más informada posible con respecto al síndrome y observe detenidamente los comportamientos del niño o niña, y así para luego derivarlo con un especialista el cual pueda diagnosticarlo. Se recomienda lo posible que el educador o educadora a cargo del nivel sea siempre el mismo o la misma, ya que los cambios repentinos para estos niños con Asperger son perjudiciales. En segundo lugar, está el ambiente o espacio, el cual juega un papel importante en el aprendizaje, y se recomienda que este sea organizado, estructurado, predecible y facilitador de aprendizajes. En tercer lugar, están los materiales que se utilicen, lo cual será definitivo para el desarrollo de las habilidades de los párvulos con Asperger. Se recomienda utilizar títeres, instrumentos musicales, globos, juguetes con sonido, muñecos, pelotas, álbumes con fotografías, revistas, láminas, dibujos, videos, objetos favoritos de estos niños y objetos de su cotidianidad. Por último, está el trabajo con las familias, y es muy importante trabajar en conjunto con las familias, ya que muchas veces estas se niegan a aceptar que sus hijos padecen el síndrome de Asperger o esta condición, o simplemente ignoran los síntomas o señales que presentan los niños, y es ahí donde las educadoras jugamos un papel fundamental, ya que la habilidad de observación y cuán informada estemos nos permitirá detectar a aquellos niños que aún no han sido diagnosticados y así brindarles el apoyo que necesitan, con la finalidad de que su educación sea integral. También me gustaría recomendar que se mande material de apoyo a la familia con el cual éstas puedan trabajar en su hogar con los niños y niñas con Asperger para potenciar el aprendizaje. También se recomienda proporcionarles material informativo a las familias que desconocen el síndrome de Asperger para que se puedan informar y estar al tanto, ¿no? Y por último, y lo más importante, es hacerles entender y explicarles que el síndrome de Asperger no es una enfermedad ni es algo malo, sino que es una condición con la que el niño o niña tendrá que vivir toda su vida, y el apoyo que ellos les brinden será fundamental para su proceso de aprendizaje. Y con el apoyo tanto de la comunidad educativa y como de ellos, vamos a lograr que el niño aprenda en conjunto con sus pares. Ya para concluir con esta presentación, es importante que como futuras educadoras de párvulos estemos informadas con respecto al síndrome de Asperger, ya que este es muy común y muchas veces pasa desapercibido, ya sea en las casas como en los jardines infantiles o de escuela. Por ende, nuestra capacidad de observación y la información que poseamos al respecto será fundamental para detectar las señales que presenten aquellos párvulos y se puedan diagnosticar a tiempo, y así les podamos entregar el apoyo necesario para que estos puedan llevar una vida escolar plena e integral.